Si Ecuador no fuera sudamericano, por ejemplo, fuera un país asiático de CONCACAF, una islita en Centroamérica, o si fuera un país africano, posiblemente diríamos que es una selección que está en gran progreso, que es un mundial interesante, inclusive vivió uno de los momentos más importantes del mundial, más épicos. Es verdad que después, una vez que avanza la fase de grupos, hay partidos que van a ser más recordados, que van a ser cada vez más importantes porque son etapas más definitorias, pero lo que hicieron contra Alemania efectivamente fue un gran partido de la historia de los mundiales que a más de a uno le va a quedar guardado en la cabeza, más allá de lo que te guste Ecuador o de que seas ecuatoriano o no. Pero al ser sudamericano, al ser un país inherentemente futbolero, al estar en continuo contacto con todos los demás países de Sudamérica, ya sea por cruces en Copas Libertadores de Sudamericana, por interacciones en las redes sociales, por escucharlos un poco más, porque les importe el fútbol y que al mismo tiempo haya mejorado en los últimos tiempos, da la sensación de que un mundial que pudo haber sido muy importante y un gran paso por una selección, al mismo tiempo, profundizando en la realidad, parecería ser un mal mundial. Parecería ser no solamente un mal mundial, sino otro mal mundial. Hoy despedimos una selección que posiblemente se candidateaba para romper muchas barreras, para ser una de las grandes sorpresas de este mundial, y que finalmente quizás avanzó lo que promediamente se podía decir que podía avanzar, pero seguramente mucho menos de lo que una sorpresa prometía. Chau Ecuador. ¿Cómo llegaba la selección de BKCS? ¿Qué se esperaba de ella? ¿Y qué terminó pasando? Es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy. Acompáñenme. Bien. ¿Ecuador qué tiene de característico en comparación de cualquier otra selección de Sudamérica? Que tiene un presente demasiado grande para su historia. Es decir, pasa básicamente lo contrario que pasa con selecciones como por ejemplo Uruguay, donde no tiene un mal presente, pero el tema es que el presente queda muy chico con la historia que tiene y con los que ha ganado. Por ende, la expectativa y la realidad muchas veces divergen demasiado y generan que justamente haya una gran diferencia o que haya exigencias demasiado altas. A Ecuador le pasó que era un país en un contexto muy futbolero como es Sudamérica y que históricamente no era muy bueno, no lograba competir a la altura de otras selecciones que han tenido más altibajos, que han tenido mejores, peores momentos, pero que en otros momentos han logrado estar en la cima. Ecuador no. Parece una locura pensar que Ecuador nunca ganó una Copa América, porque en la actualidad es una selección tan buena e inclusive que ha tenido tan buenos jugadores en comparación a otras que es raro de decir. Pero la realidad es que hasta cierto punto la podríamos haber emparejado con Venezuela. El tema es que, bueno, llegado a cierto punto de la historia, se separaron gravemente una de la otra, llegando a Ecuador a estar considerada como una posible candidata a Copa América, casi siempre metiéndose en mundiales en los últimos tiempos, o al menos luchando eso cuando Venezuela quizás lo luchó solamente una vez, que fue la última porque había más cupos. Y principalmente, y esto es lo más relevante e importante, si bien es verdad que en los últimos tiempos, sacando a Chile, no hubo muchos campeones diferentes, es decir, llegamos a este siglo, ganó una vez Uruguay, después ganó Argentina y Brasil, o sea, Chile fue una anomalía y de una gran generación particular. Uno podría pensar que, bueno, más o menos espantosa la misma, ¿no? Las demás selecciones, pero Ecuador, además de que justamente está en este momento ascendente, que viene progresando desde quizás década del 80, 90, 2000, así de manera muy progresiva, lo que consiguió es algo quizás muy importante, pero que ese es el problema que va a tener este video con respecto a Ecuador, que es tener jugadores de élite. No es que Paraguay no tuvo jugadores de élite, de hecho Paraguay tiene que ser una de las mejores centrales del mundo, pero como juega en Brasil, no puede ser tan considerado, o al menos no en la mentalidad actual, ¿no? O al menos es difícil de comparar con un central, por ejemplo, que juega en la Liga Europea. Y lo mismo pasa con muchos países, ¿no? Puede pasar con Chile en la actualidad, que puede tener buenos jugadores, pero ninguno a la altura de muchos jugadores de Ecuador. Entonces, Ecuador parecería ya meterse en esa mesa en la de que ya se había metido Colombia hace un tiempo y de que siempre estuvieron Uruguay, Argentina y Brasil. Que es la mesa de esos países de que ya pueden empezar a nombrar varios jugadores propios que son importantes a nivel mundial, ¿no? En el caso de Ecuador, explayado al máximo justamente este año con una final de Champions, que es el torneo más importante a nivel clubes, con un ecuatoriano por lado. Esto generó en Ecuador, además de que el hecho de que vienen clasificándose a mundiales de forma bastante consecutiva, para una selección que no participaba tanto,
desde 2014 para acá participó en 3, solamente se perdió, perdón, participó, sí, solamente se perdió 2018. Es algo bastante significativo, ¿no? Claro, el tema es de que en 2014 todavía no era esta generación actual, tenía una generación interesante con un jugador referente como Antonio Valencia, pero se quedó en fase de grupos, un grupo muy complicado. Fíjense que terminó quedando contra Francia y Suiza, dos selecciones que parecería que hoy, fíjense que van a estar, ya están en octavos de final de este mundial, suelen clasificar siempre octavos, son muy regulares. Esa vez no pudo Ecuador, pese a no tener un mal equipo. En 2018 no fueron al mundial y 2022 llegaban ahora sí muy ilusionados con el inicio de esta nueva generación, muy joven, muchos jugadores no tan consolidados como ahora, y era un grupo que les daba chances, pero bueno, finalmente un duelo muy clave con toda la selección también emergente terminan quedando fuera y daba la sensación de que a este mundial llegaban mucho más preparados, porque es la misma generación que repetía mundial, porque los mismos jugadores que antes estaban empezando ahora ya estaban mucho más consolidados, mismo también el caso de Moisés Caicedo, que no lo mencioné, pero que quizás es el mayor referente. Y es verdad que podían haber problemas en las eliminatorias con algunos rendimientos, pero la realidad es que la expectativa era alta. Obviamente, después en el Mundial no todos pueden llegar lejos. A veces que no llegás por cosas que no tienen que ver con tu mal trabajo. Pero finalmente Ecuador, y recordemos que los mundiales son pocos, y recordemos que los mundiales son cada mucho tiempo, y recordemos que los jugadores no siempre se mantienen en la elite, da la impresión de que no aprovecha del todo esta posibilidad que le dio este mundial. No solamente que no la aprovecha por quedarse fuera en el de final, sino por las formas y porque uno piensa en el pueblo ecuatoriano, que tuvo 4 partidos para ver en el mundial, y termina dándose cuenta que de 4 partidos disfrutó uno solo, que puede ser un partido muy importante, pero no deja de ser el único que quizás Ecuador realmente mereció algo. Los demás, por diferentes razones, por diferentes contextos, no termina quedando bien parado. Inclusive, realmente salva las papas en la última fecha de la fase de grupos, pero no termina siendo una buena fase. Acá hay que entender muy bien algo, y este es un video que es de los que quizás va a ser más largo de este canal, o de menos de los que espero que puedan llegar a más personas por ser un país hispano, es el hecho de que una cosa no quita la otra. El progreso del fútbol ecuatoriano va por un lado, y no tiene nada que ver con lo que haga la selección. Uno podría decir, pero ¿cómo puede decir eso si literalmente la selección es el núcleo de todo el progreso que puedes hacer? Y podés pensar eso y no está mal, pero finalmente a veces el progreso que vos puedas tener en muchos lugares, como puede ser la infraestructura, en tus propios clubes, en la creación de jugadores, no se ve reflejada específicamente en lo que es la selección. Y a veces de que quizás tu mejor generación de jugadores no coincide con tu momento más fuerte o más saludable como equipo de selección. Y quizás es algo que le pasó a Argentina. Que Argentina no es su mejor generación la que la saca campeona del mundo. Es la que coincidió ciertos factores de algunos jugadores muy top con otros muy jóvenes que estaban con muchas ganas, con un técnico que los logró unir, con una estrategia, bueno, muchas cosas, ¿no? Y eso le pasa a muchas selecciones. No siempre es tu generación máxima. Pero parece que Ecuador tiene que dar el siguiente paso. Evidentemente no te alcanza con tener buenos jugadores para jugar un mundial y ganarlo, porque todas las selecciones tienen buenos jugadores y no siempre llegan más lejos las que tienen mejores. A veces llegan más lejos por diferentes contextos las selecciones que están más preparadas en cada momento. Un poco de suerte, un poco de mentalidad, un poco de estrategia, un poco de jerarquía. Es cierto, es una mezcla de todo. Pero Ecuador ya solucionó la parte más difícil. Porque vos podés tener un gran técnico, podés tener un plantel muy, muy cohesionado, pero si te falta la calidad, el techo va a estar en algún punto. El techo va a existir. Ahora, da la impresión de que Ecuador está rompiendo ese techo. Ya logró fortalecerse lo suficiente como para ponerse en la consideración. Por ejemplo, el mundial que está haciendo Colombia hasta ahora, que al día de hoy Colombia está en octavos de final, juega mañana para ver si puede llegar a cuartos, que sería igualar su mejor participación, y creo que es candidata a llegar a semifinales también, o inclusive a salir campeón. O sea, Colombia en este momento está haciendo un mundial como para candidatearse, más allá de que todavía tiene que dar ese salto. Quizás el próximo partido es el primer salto que tienen que dar significativo por ganar un europeo. Pero esto hizo Colombia, tranquilamente por cómo es el plantel, lo pudo haber hecho Ecuador. Ahora, obviamente, hay matices. Ecuador se hablaba de antes que tenía problemas ofensivos, más que nada la definición, que tenía problemas en sus delanteros. Yo siento que eso es en parte cierto, pero al mismo tiempo me parece un poco una excusa para no terminar criticando del todo ciertas falencias colectivas y creativas de algunos jugadores más queridos. Porque la realidad es que es cierto que Enner Valencia no es un delantero tan top como, por ejemplo, jugadores como Moy o como los defensores que tiene,
Pero al mismo tiempo da la sensación de que Ecuador, si bien es verdad que tuvo falencias en la definición en el partido contra Curazao, no termina siendo específicamente eso lo que lo deja fuera, sino más bien una falencia colectiva general. En este sentido, ese partido contra Curazao, que puede ser importante, pero no es la clave del Mundial, es el único que yo se la tacharía del todo a la falta de un definidor jerárquico. Pero todo lo demás, inclusive algunas cuestiones de ese propio partido, tienen también que ver con un equipo que no llega del todo bien armado o tan consolidado, y es parte. Yo creo que tiene que entenderse muy bien que, al igual que en un juego olímpico, la preparación es clave en todo sentido, y que el progreso en general no es suficiente. Veremos cómo van al próximo mundial. Yo creo que van a ir, más allá de que ya hay 3 clasificados sudamericanos, hay que ver cómo se distribuyen los cupos, pero yo creo que van a terminar yendo al próximo mundial. Inclusive yo creo que el fútbol ecuatoriano tiende a mejorar y tiende a establecerse como lo hizo el colombiano. El colombiano, la diferencia es que empezó a progresar de forma más rápida y un poco antes, pero tampoco es que estaban tan lejos, algún punto de la historia más lejana, ¿no? El norte de Sudamérica está creciendo evidentemente mucho futbolísticamente, que es el primero a empezar a crecer fue Colombia, por eso es que está un poquito más adelantado en algunos sentidos que la selección ecuatoriana. Que por otro lado hay un aspecto, antes de empezar a repasar partido por partido o una especie de cronología de lo que pasó este mundial, hay todavía la sensación de una especie de sentimiento de pseudo inferioridad que le afecta a ciertos partidos. Llegaba al mundial, le tocaba un grupo particularmente interesante, y es que tenía una característica que muchas veces es de las más complicadas. Un rival, esto voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque fíjense que al final esto todo es muy subjetivo, pero el grupo que se caracteriza por un rival invencible, un rival imposible de perder contra él y un rival directo. Estos grupos tienen la característica de que, si bien es verdad que puede haber sorpresas en el partido contra el que no puedes perder y contra el que no puedes ganar, la clave se define en el partido directo. Porque después, si en el partido directo haces la tarea, solamente tenés que hacer la tarea en el otro y ya está. No hace falta que hagas una hazaña nunca. Simplemente es ganar un partido muy competitivo y hacer la tarea en el que supuestamente deberías ganar por peso específico y ya. Esto es un arma de doble filo como en cualquier grupo. El problema que tiene con respecto a estos grupos es que estos grupos que son completamente parejos, es verdad que no tenés ningún partido quizás más accesible, pero al menos no dependés tanto de un solo punto de inflexión. Entonces, al Ecuador de jugársela toda en la primera fecha contra Costa de Marfil, este grupo se definía de tal manera de que si ya perdías en esa primera fecha, después tenías que sacarlo contra Alemania. Porque muchos dicen que cuando empató contra Curazao, ahí recién realmente Ecuador se complicó. Pero la verdad es que no es así. Porque si Ecuador llegaba ganando en la última fecha, da igual, tenía que empatar contra Alemania. Porque si se fijan, era muy probable de que, inclusive si miramos la tabla, si llegaba a perder contra Alemania 1-0 y también perdía contra Costa de Marfil 1-0, salvo que le metas un montón de goles a Curazao, que parecería lejos de eso, se quedaba fuera igual. Entonces el problema no es solamente haber empatado con Curazao, que es algo que casi es más anecdótico que otra cosa, sino el problema fue perder ese partido directo. Ese grupo tiene esa característica y que encima una selección como una africana como Costa de Marfil, que ya era campeona de Copa África en 2023, más experimentada, con más roce, porque tiene una confederación que le permite jugar más partidos importantes, que a diferencia de Ecuador quizás una confederación que la Copa América es muy cortita, ¿viste? Te quedas fuera rápido y ya está, no tenés muchos duelos importantes, bueno, le pesó un poco más. Es el partido para mí más grave de Ecuador, que es el partido en el que falla la efectividad, que era su punto, digamos, de base, pero también fallan otras cosas, ¿no? Como puede ser la defensa, donde el rival con pocas jugadas, cada jugada que tiene le profundiza mucho, ¿no? Da la sensación de que Ecuador tiene buenos defensores, pero no termina de ser un equipo bueno defensivamente. No es un equipo que, por ejemplo, tenga grandes ayudas de los mediocampistas, un equipo que sea muy sólido cuando se repliega. Todo eso que tenía quizás en la época de Alfaro, no lo tiene en esta época de BKCC. Tiene mejores defensores, pero no es una mejor defensa. Ese partido es el partido más importante, no lo ganan, creo que ya es el primer punto de quiebre. Si hubiesen ganado ese partido era otra cosa completamente diferente, para todo el mundial de hecho. Y bueno, ahí ya empieza torcido, pero más que nada, psicológicamente ya empezaron con el tema de la mufa, con el tema de se sentían con mala suerte. Y es cierto que tuvieron mala suerte porque hubieron tiros en los palos, pero al mismo tiempo es cierto que había algunos errores más que nada en lo defensivo que se ignoraron en ese momento pensando que lo más importante hubiese sido, bueno, se metíamos de goles y ya. Yo creo que Ecuador, en un jugador como por ejemplo Angulo, tuvo una gran aparición en este mundial. Obviamente era un jugador que ya se conocía, pero en la selección, en un escenario tan importante, destacó muchísimo y fue uno de los mejores jugadores y no fue un defensor. Pero no es que no tenía delantera ni nada de eso, sino que al contrario, uno de los mejores del mundial fue un delantero o un extremo.
Segunda fecha era un partido importante, pero me parece que el golpe, como insisto en decir, fue más psicológico que otra cosa. Es verdad que el golpe psicológico no lo fue tanto porque después pasaron de ronda, pero en ese momento fue más doloroso por el contexto que por lo que te afectaba. Porque es verdad que con una victoria el empate en la última te podía servir, eso es cierto, te la tenías más fácil. Pero creo que el problema no es tanto tener que depender de sumar o de empatar, da igual. El problema era no ganar la Curazao, que era el partido que se suponía que tenías que pasar así. Y si bien es verdad que fue muy superior la selección ecuatoriana, el arquero fue figura del rival, lo llenaron de pelotazo, lo desbordaron. Yo no creo que haya un problema en ese partido en cuanto a lo futbolístico. Es verdad que hay mil maneras de atacar mejores, quizás las jugadas fueron un poco apresuradas, un poco simples, muy divididas. Puede haber equipos que cuando te rompen y cuando te generan ocasiones son jugadas más limpias que permiten goles más fáciles, es cierto, pero digámosle que no fue un problema de Ecuador, no creo que haya sido un partido que podemos criticar que no pudo resolver. Fue un partido en el que le falló la definición y el arquero rival estuvo muy bien. Y que bueno, se le fue alargando, la presión de haber perdido la primera fecha, terminaba perdiendo. Pero ese partido, insisto, que es más un golpe psicológico que otra cosa, porque futbolísticamente mejoraron con respecto al primer partido y fueron superiores como correspondía a su rival. Pero bueno, la superioridad no se falló en el resultado y ya. Y la última fecha es la fecha más engañosa. Y ese es el problema del Mundial de Ecuador. Porque le ganan a Alemania, pero no solamente es una Alemania que termina perdiendo contra Paraguay la siguiente, sí es una Alemania que no jugó bien en este Mundial. Más allá del primer partido contra Curazao, después contra Costa de Marfil no juegan bien. Contra Ecuador no juegan bien. Y contra Paraguay no juegan del todo bien. Quizás el de Paraguay fue un poquito el mejor del Mundial en el contexto que estaban y el rival que tenían. Pero claro, el problema de ese partido es que bien es verdad que Alemania arranca ganando y que Ecuador tiene todo el mérito de darlo vuelta y que encima no había metido goles en el Mundial y mete el primer gol contra Alemania. La realidad es que esa Alemania no jugó bien ese partido. Neuer tuvo un muy mal partido, Alemania jugó tranquila, en el segundo tiempo hizo cambios sacando sus mejores jugadores, se notó que no estaban en la misma sintonía o con la misma hambre que en otros mundiales Alemania o que en los primeros partidos. Recordemos que el primer partido Alemania arrancó perdiendo y lo dio vuelta, y en este partido le pasa al revés. Creo que evidentemente el hecho de ya estar clasificado como primer lugar intervino en que se genere una ilusión. Esto no le quita del todo el mérito de Ecuador, pero tampoco es lo mismo que hizo Paraguay, y tampoco es lo mismo que hicieron otras selecciones que ganaron en partidos de primera fecha contra selecciones grandes, ni siquiera empates, porque es un partido que es un contexto muy extraño. No digo que no sea importante, y aparte es muy importante al contrario, pero el problema es de que si analizamos eso desde un punto de vista narrativo, es clave, es gran dador de confianza y es súper importante en la historia también por el rival y el nombre del rival. Ahora, si vamos a la certeza futbolística que nos da ese partido, no era un partido que nos dé mucha certeza futbolística justamente por esto. Porque no había sido ni un gran partido de Ecuador y tampoco Alemania tenía del todo las credenciales verdaderas que deberían en algún sentido validar esa sorpresa. Y llegó el partido importante. Y claro, ¿qué sucede en el partido importante? Prácticamente sucede lo mismo que pasó en el partido de Costa de Marfil. El único partido hasta ahora que yo consideraba importante era ese. El único partido quizás más referencial para evaluar la selección ecuatoriana. Y la verdad es que llegaban con toda la confianza, ¿no? Porque habían ganado a Alemania, porque habían logrado romper esa barrera de los goles que no podían meter, porque habían logrado frente a su gente hacer una gran hazaña desde su perspectiva. Se notaba esta sensación muy positiva y quieras o no, te enfrentabas contra el local, pero al mismo tiempo te enfrentabas contra una selección que no era una selección top. Entonces quedaste a tercer lugar del grupo y bueno, la sacaste bastante barata. No era un rival imposible, de hecho habías empatado hace poco en la Copa América. Pero bueno, estaba el tema de la altura, de la afición y de que México estaba jugando muy bien. No solo muy bien, sino mucho mejor que la propia Ecuador. Y los pasaron por arriba. Ese es el problema. Y creo que pasó lo mismo que contra Costa de Marfil, porque Costa de Marfil fue un partido parecido en el sentido de que los marfileños jugaron como saben jugar. Un estilo más reactivo, contra un Ecuador que quizás sabían que tenía un poco más la pelota, le cedieron la pelota, aguantaron, tuvieron un poco de suerte y liquidaron a través de su juego más vertical, aprovechando mejor sus individualidades, como puede ser el Diallo o Diomandé. Ahora, contra México pasó lo mismo, pero la diferencia es que México también logró hacer su juego, pero su juego era un juego más agresivo. Y Ecuador, donde se suponía que tenía en su defensa los mejores jugadores, se vio completamente desbordada, cometió un montón de errores, lo pasaron por arriba, no tuvo intensidad en el medio campo. O sea, los jugadores que pueden haber sido claves en un partido donde te van a buscar, como puede ser Pacho, como puede ser Hincapié, como puede ser Moisés Caicedo, jugadores que te dan control, que te dan pausa, que te dan fortaleza, que te dan buena salida, no apareció ninguno.
Y es verdad que Ecuador no generó mucho, pero a ver, tampoco puedes generar mucho si no tenés la pelota, por un lado, y el primer tiempo había generado un par de jugadas. De hecho, lo mejor de Ecuador del primer tiempo justamente fue esas oportunidades generadas a través de jugadas aisladas, como alguna de Yeboah o como alguna de Angulo. Entonces, en ese partido, nuevamente, yo creo que el problema es colectivo y es más de la defensa que del ataque, más del control de lo que puede dar un equipo colectivamente que de una individualidad, que la verdad es que las individualidades no estuvieron mal, porque hubo un tiro muy cercano y demás. Una vez que ya los goles se meten y México decide tirarse atrás, ahí Ecuador ya volvió a tener otro problema. Que nuevamente, Ecuador ese partido ni siquiera tiene ocasiones claras de gol prácticamente, ni siquiera tiene una manera de hacer figura de arquero rival, ni siquiera nada. Simplemente pierde intentando un poco, pero la falta fue creativa. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el próximo paso para Ecuador? El paso de muchas selecciones africanas, por ejemplo. Que muchos lo dieron en este mundial, otros quizás lo vayan en el próximo, u otros no lo dan nunca, ¿no? Eso depende mucho del proyecto de cada país. Pero es parecido a lo que podemos hablar un poco con Túnez, eh, o quizás lo que podemos hablar con unas selecciones que no clasificaron el mundial, como puede ser Camerún, como Nigeria, como Mali, que es, ya tenés jugadores de calidad. Ahora tenés que establecer un proyecto con un técnico al que le tengas confianza, de donde sea que sea, con el estilo que sea, si es posible aprovechando las virtudes que tenés en tus jugadores, y tener una identidad de juego y empezar a construirla. Tenés toda una eliminatoria con buenos rivales para construir una buena identidad, para tener buenas referencias de que esa identidad está construida en un contexto competitivo y a llegar. Ecuador tiene todo para todavía con esta generación seguir teniendo un mundial histórico para su época, pero no es tan fácil como tener buenos jugadores para hacer un mundial histórico. El mundial es un torneo que es una cacería, es una batalla constante y todos están en la misma. Entonces, ¿te enfrentás contra los grandes? Son los grandes, son complicados y tenés que ganarles, no cualquiera puede. Y te enfrentás contra los chicos, están en la misma que vos, están buscando hacer historia. Entonces, es así. Ecuador no lo alcanzó. Evidentemente, su proyecto le faltaba una pata que era la pata colectiva, la pata de la identidad de juego, que es muy importante. No es culpa de BKSS del todo, en parte sí. También es culpa de las individualidades que no aparecieron, y obviamente un mundial no es para cualquiera. No todos los jugadores pueden hacer buenos mundiales, o al menos no en su primer mundial. Esto está recién empezando para Ecuador. Ahora, no se pueden dormir en esas cuestiones que han logrado, porque justamente si progresaron tanto es por no parar de progresar. El progreso tiene que verse siempre como un proceso no infinito hacia adelante, porque no siempre va a poder seguir hacia adelante infinitamente, pero sí como que siempre tiene que pulirse y mejorarse en el contexto en el que se pueda. Chao Ecuador, tenemos esperanza en vos, pero no existe un mundial bueno. Al contrario, fue un mal mundial, construido en base a un proyecto deportivo de tu país que está muy bueno. Saludos.